Ok, estamos ahora en Ruth, el Midrash Rabban Pesikta, todavía en la apertura. El Midrash ahora comienza a degresar de su discusión o su conversación del principio de Ruth expuesto al verso del Salmo, que dice en el Salmo 144, verso 14, en la cual declara el verso que nuestros capitanes o nuestros principales son nacidos y ni en la brecha, ni en la salida, ni en el luto de nuestras calles. Esto menciona algo que el Midrash, que eso se entiende en un sentido de principales en la frase de Alufai Edom, los principales de Edom. Eso se basa en lo que es Éxodo 15, verso 15. Rabino Kempfi también menciona esto, una interpretación un poquito diferente, juntamente con Mesudat David. El David Yohanan Amar decía que la escritura no está escrito con la palabra soblim, sino los que aguantan, los que son los que mantienen el principado, pero más bien es la palabra Mesubalim, nuestros capitanes son nacidos. Es decir, que a través de esto fue escrito que nuestros capitanes es el sujeto del tema, y el verbo usado aquí en Masubalim es pasivo, y según esto significa que los capitanes son nacidos por ordos en vez de que fueron llevados a cabo para otra cosa o algo similar a esto. Ahora, esto significa que cuando los plebeians nacieron o mantenieron la carga de los grandes, ellos eran responsables de lo que es la gran responsabilidad, y era el pueblo en común que aceptó la autoridad de estos líderes. Y era la carga de los grandes, entonces no había brecha. Y por lo tanto, como dice aquí el Midrash, elabora eso, que tampoco había brecha, no había Pérez, que significa que no había un quebrantamiento de lo que es las limitaciones, y en vez no hubo plaga. Las escrituras dicen que la plaga rompió entre ellos, y no fue que fue un quebrantamiento de la plaga, que no había quebrantamiento de la plaga. Kama, y dice la escritura, como un fuego que viene a consumir ante el Eterno, fue consumido, y ellos murieron ante el Eterno, dice en Levíticos capítulo 10, verso 2. Y sobre esto el verso describe la muerte de Nadab y Abihu, que quebrantó, que rompió los límites comunes, y fue como un fuego foráneo ante Dios. Y el Midrash recuerda la muerte de la plaga en un sentido que lo mataron en la muerte de Shittim, como había sido pegado por Dios y se había sido matado por Dios. Es la palabra hebrea que significa plaga, magefa, literalmente, que fue un golpe. La palabra hebrea de que salía en un quebrantamiento es yotzeat, que significa la misma palabra de yotze, que venir, de salir de entre. Así que salieron vetatzea, que salió afuera, indicando que la palabra yotzea en el Salmo verso es similar a una forma de una plaga. Este paralelo en este pasaje de Yakut Shemuni en el Salmo es también indicando de una calamidad en un lugar de que aparece un poquito fuera de contexto en el párrafo, excepto en el curso de lo que estamos hablando acá. Fue algo que salió, que brotó, que salió de lo que es lo normal y acampó. Y esto que es Ein Zevajá, que no hubo luto en nuestras calles, se dice que nadie estaba en luto como resultado de la plaga. Cuando algo que está en una plaga, debe haber luto, debe estar diciendo qué está pasando aquí. Nuestra escritura nos dice claramente que Israel estaba todo alrededor huyendo del sonido de esto. Ahora, ¿qué es esto? De esto menciona el sonido. El Midrash presume que fue un sonido de luto, de queja, de lloro. Pero cuando la tierra abrió su boca y lo tragó la asamblea de Corá, esto también se considera una plaga, una calamidad. Increíble.
El Midrash presenta una interpretación alternativa a lo que hemos acabado de decir. El Reish Lakish hace un reversa a este texto del verso y expone en la siguiente manera: que cuando uno de los grandes que estaba cargando la carga del pueblo nos dice, tomando la responsabilidad del bienestar y pacientemente aguantando todas sus contenciones y todas sus quejas, no había brecha. Esto significa que no había brecha indicado por el exilio. Como está escrito, a través de las brechas en las paredes brotará por delante y cada mujer por delante de ella. Amós 4:3. Y sobre esto nos dice que el profeta estaba prediciendo que las mujeres aristocráticas de Samaria habrían de ser forzadas de huir al exilio a través de las brechas de la ciudad, de las paredes de la ciudad, y la ciudad sería tomada por el enemigo, y por lo tanto el verso indica Pérez, brecha, que es una referencia del exilio. Esto significa que no habría de salir al exilio, sino como está escrito, que yo no tengo deseo para este pueblo de enviarlo fuera de mi presencia, sino que salga fuera, que brota fuera. Ni que luten ni oren en nuestras calles, ni tampoco en cuenta de lo que es el exilio, sino he aquí el sonido de las lágrimas de las hijas de mi pueblo, de las tierras distantes. Es decir, el pueblo llorará por causa de su exilio en tierras distantes. Como dice Rashi y Mesudot David, este versículo asocia el llorar con el exilio, el lamentar con lo que es el exilio, lo que es de bajar, el estar en gran lamento por causa del sinónimo de Sheva'ah, llorar en una forma posesiva. Esto es una implicación que significa que llorarán, lamentarán en conexión al exilio. Y esto es de notar porque el versículo del pasaje menciona esto. Y hay ausencia de algunos textos en esto en el Midrash, pero es interesante porque brotarán deseando estar donde estaban en un tiempo anterior. Y es por eso que está escrito que llorarán Jerusalén que ha subido. Por causa de estas dos interpretaciones juntos, hemos de seguir los líderes que poseen autoridad sobre el pueblo, pero la autoridad es algo que viene en un sentido de responsabilidad por el pueblo y su bienestar. Es decir, un líder que simplemente fue apoderado por una elección no significa que es un líder. Fue elegido a ser líder, pero eso no significa que es un líder. Un líder se hace responsable y toma lo que es la batuta de esa responsabilidad y lidera. El Midrash ahora comienza a tocar la situación corte de este ideal. El rabino Luliani dijo: cuando el pueblo obedece a los grandes, pero cuando los grandes no aguantan la carga del pueblo. ¿Qué significa esto? Y esto vamos a ver que esto tiene una implicación muy, muy clara. En cuanto a esto, a este verso declara el Eterno: entraré en juicio contra los ancianos y los oficiales de su pueblo, diciendo: yo he consumado mi viñedo. ¿Qué me has robado el hombre pobre en vuestras casas? ¿Qué ha pasado con ustedes que que han machucado mi pueblo? Isaías 3, versos 14 al 15. No es concebible que los ancianos y los oficiales y los jueces y de los eruditos de la Torá y de la nación, que ellos mismos habían robado al pobre. Piensa esto, habían robado al pobre. Más bien el verso está aguantándolos, responsables por no prevenir que los demás roben al pobre. Esto según también Shabbat 54 y 55. Alternativamente, está diciendo que los ancianos, los oficiales, habían robado al pobre. Esto se refiere al fracaso de los ancianos de cumplir sus varias responsabilidades hacia el pobre.
Y el profeta continúa: Malahem, que has venido a ustedes, que han machucado a mi pueblo, has humillado, has opresionado al pueblo, significando que has fallado en cumplir tu papel de líder. Tomando la responsabilidad del bienestar del pueblo común, tú no tienes el derecho de imponer vuestra autoridad sobre ellos. Este verso indica que el profeta estaba hablando de una situación que el pueblo estaba aceptando la autoridad de los líderes, pero los líderes no estaban cumpliendo con su responsabilidad es decir, su responsabilidad del pueblo. Esto es algo muy problemático. El Midrash ahora regresa a la apertura de Erdod, encontrando ahí el tema de los líderes que fracasan en tomar su responsabilidad por el pueblo y Dios entrando en juicio con ellos. ¿Y quién es el nombre que se menciona? El nombre del hombre es Elimelech, y vino a causar problemas y abandonó el pueblo y fue desde Betlehem en Yehudá a las jornadas de los campos de Moab. ¿Qué hace él ahí? El nombre de Elimelech alude al liderazgo de su papel. Es una forma de una combinación de dos palabras. Eli, para mí, Melech, rey, indicando que el pueblo habría de decir de él es para mí el rey. Elimelech era el rey, era el líder, según la responsabilidad de cuidar al pueblo, una gran responsabilidad. El Midrash llega a decir que no lo cumplió, y esto es muy interesante para aquellos que son monarquistas y que aún ven este video y se han preguntado, bueno, aparentemente la Torá habla de lo que es la monarquía y cómo va a regresar la monarquía con un descendiente de David, cuando el mundo actual está en oposición de todo lo que es una monarquía. Todos están en favor de sea un socialismo o de una democracia. Pero monarquía, ¿cómo va a regresar la monarquía si la monarquía, aún la de España, está en peligro por una república? Entonces tenemos que hacernos la pregunta lo siguiente. ¿Puede solamente haber súbditos si el que es el rey cuida de sus ciudadanos, protege a sus ciudadanos, provee por sus ciudadanos? Esa es la responsabilidad del líder, de estar vigilando y velando por su rebaño, sus ciudadanos, su pueblo. Y un buen rey tiene el respeto de su pueblo, y un mal rey lo echan fuera. Elimelech era un líder y según la responsabilidad tenía el deber y la responsabilidad de cuidar sobre lo que es el pueblo. Y el Midrash va a decir que no lo hizo. Y esto es un gran problema, porque el Midrash ahora comienza a hablar de la implicación del término de Vayhi, abriendo en el libro del Ruth. El rabino Tahuma, en el nombre del rabino Gilla, el grande, y el rabino Berejaya, en el nombre del rabino Elazar, dice que había recibido un principio de exegesis, de interpretación de Torah, y de los sabios que habían sido exiliados en Babilonia. Vamos a ver esto un poquito. La exposición aparece en varios lugares en el Midrash también, como en lo que es Vayikra Rabba, Bereshit Rabba, también en varios Midrashim. Y los comentaristas aquí tienden a referir al lector a las explicaciones, que cualquier comentario que se hace, en particular en versión de exposición, la cual aparece al inferior del texto, son otras versiones. Y por lo tanto, aquí se recomienda en cuanto a esto lo que es algo más explícito, de ver lo que es el Eitz Yosef a Esther Rabba. En otros lugares declarado en las escrituras, y sucedió, y se sucedió.
una indicación que era una malfortuna que tomó lugar en ese lugar. Muy similarmente al texto que fue enmendado y ocurrió en los días de. La palabra aquí Vayejé es tratado homiléticamente como un amálgam, una combinación de ji, vi, o mejor dicho, vi, ji. Y ambos son expresiones de angustia y dolor, como vemos en lo que es en Ezequiel capítulo 2, verso 10, y vemos en la Megilá 10b. Algo muy fuerte. Y esta expresión, cuando es usado, llega a ocurrir, es una función que indica una malfortuna o gozo. Y esto indica malfortuna y no misfortuna o algo similar. Hay diferentes opiniones. Y esto indica gozo y no hay gozo como ella, como nos dice en indicación gran gozo. Ahora, el Midrash regresa a la opinión de la expresión que ocurrió, siempre indicando la malfortuna y labora sobre esto. Donde es seguido con la palabra bimei en los días de, siempre es indicado con una malfortuna. El rabino Shmuel dice que hay 5 instantes en las escrituras que la frase y que ocurrió en los días es hallado. El Midrash enumera y discuta 5 instantes de esto. El primer instante es cuando leemos que ocurrió en los días de Amrafel, el rey de Shinar y Arioch, y el rey de Adasar, en Génesis capítulo 14, verso 1. ¿Y dónde fue aquí ocurrido la mala fortuna acá? Esto hicieron guerra en Berá, el rey de Sodoma. Ahora vemos lo que dice el verso 2 del mismo. La Torá nos da un detalle muy importante acerca de Amrafel juntamente con los 3 reyes que echaron guerra a Berá y los otros 4 reyes. ¿Qué es lo que nos dice? Que la malfortuna fue en detallado de la guerra, que fue ilustrado como razón de una parábola, y se compara a un amigo de un rey que vivió en una cierta provincia. Y sobre este recuento del rey había una ocasión de tratar de un tratamiento favorable con una provincia. Una vez ciertos bárbaros vinieron y lograron una confrontación con él. Es decir, la intención era de matarlo. Y el pueblo en la provincia comenzaron a decir, ay de nosotros, porque el rey ya no habrá tener tratamiento con la provincia en la cual fue acostumbrado, porque se habrían de matar a su amigo. Ahí se terminó todo. Y de igualmente el universo entero fue creado solamente por el mérito de Abraham, nuestro ancestro, nuestro padre. Y esto es interesante, de gran mérito, porque Dios tuvo tratamiento favorable con el mundo, como nos dice en Esther Rabá. Y era por causa del mérito de Abraham que todo el bien y la bendición vino al mundo. Esto hubiese perdido si Abraham hubiese perecido. Imagínense si Abraham no hubiese estado presente. Cuando Amrafel y sus 3 aliados llegó a luchar la guerra contra el rey de Sodoma y sus 4 aliados, la intención era de matar a Abraham, como leemos en Bereshit Rabbah y en Génesis sobre esto, que volvieron su espalda y llegaron a En Mishpat, la cual es Kadesh. Esto está en Génesis 14, verso 7. Concerniente a Rab-Aja, dijo: estos reyes que específicamente comenzaron la confrontación a luchar la guerra con sus ojos del mundo. Esto es Abraham, que fue iluminado la humanidad, que iluminó la humanidad con el tema de la creencia en Dios y enseñó a que viera que hay solamente un Dios. Y amigos, este es uno de los preceptos que tiene todo Israel, de ser iluminarios al mundo de ese Dios único y verdadero. Y cuando no hace eso, opacan su misión y opacan la luz divina.
Ustedes pueden ver mi video sobre lo que es el judaísmo. Nunca enseñó de no ser proselitista, sino lo opuesto. La expresión proselitista o prosélito habla de ser una conversión de una posición al orden. Abraham era un tremendo proselitista y también Sara, su esposa. Y leemos acá que cuando Abraham eliminó la humanidad con el tema de la creencia en Dios, que había solamente un solo Dios, como dice en Bereshit Rabá 42, la frase de En Mishpat es traducido como En Mishpat. La primera palabra es tomado como Midrash, por el Midrash como lo que es Ayin. Ayin significa ojo. El Midrash no está sugiriendo que los reyes, la única razón de haber ido a la guerra contra ellos era porque iban a atacar a Abraham, sino el verso en sí mismo da una causa diferencia por las hostilidades, que habían 4 reyes que querían poner abajo la rebelión que fue causado por los sordos, los vasales, los 5 vasales del rey. Igual, el verso se está refiriendo que cuando se quebrantó, se echó, brotó lo que es la guerra, generalmente en zona de combate, incluyeron un lugar que se llama Kadesh. Cuando los 4 reyes realizaron que Abraham estaba ahí, entonces ellos entraron a lo que es el ataque, a atacarlo a él. Y en esta discusión que lleva el Midrash es con el fin de decir que en Mishpat no es meramente una alternativa para el lugar llamado Kadesh, sino que es una alusión a una persona, Abraham. Alude a Abraham, lo que es en Mishpat. Estos reyes específicamente vinieron a confrontar a Abraham. Y aquí es donde veremos lo que se busca el ciego y el ojo, que lo que sobrepoderó en este atributo estricto de justicia en el mundo. ¿Cómo es decir que la frase en Mishpat significa justicia? También en mérito de Abraham fue sobrepoderado lo que es el atributo de justicia, porque la bendición vino al mundo, de más de todo, en palabra de Abraham, por causa de Abraham, y causó que Dios cambiara su relación con el mundo, con uno de galardón y castigo estricto, con uno que habría de traer bendición y mérito a toda la humanidad, y esto fue lo que el mundo no merecía de recibir. Abraham disminuyó, por lo tanto, y comprobó hacer un gran malfortuna a toda la humanidad. Alternativamente, quien aplicó la justicia, el atributo de justicia en el mundo, se refiere a Abraham, insistiendo que la justicia, en sentido positivo y equitativo y justo, era la que habría de prevalecer en el mundo. Por lo tanto, cuando Abraham estaba argumentando con Dios sobre sí mismo, sobre lo que es Sodoma, que los jueces de toda la tierra no harían justicia, en Génesis capítulo 18, 25, estaba argumentando para merced. Cuando dice, está escrito, ¿cuál es Kadesh? El rabino Aska dijo, escribió la palabra, lo que es el Hei Vav Aleph, masculino, que ya hemos significado es Hu, Kativ, que está escrito en masculino, aunque es pronunciado como Hi, porque hay el Vav y el Yud, femenino con el Yud. Y por lo tanto es interpretado como aludiendo a Abraham. Y cuando nuestro patriarca Abraham santificó su nombre, nombre del Eterno, cuando él rehusó de renunciar su creencia en el Dios único y fue echado a lo que es el horno de fuego, como sabemos, en la palabra Kadesh se refiere al lugar de Kadesh y no tiene, cuando el vocal es Kadesh, significa santificación, es vocalizado con Kadesh. En Midrash tiene la palabra de ambos. El rey vino al lugar que se llama Kadesh a hacer una batalla, no solamente en oposición de los reyes, pero también en oposición de Abraham, la cual santificó el nombre de Dios.
Y estos fuegos, este horno de fuego relata en Bereshit, de hablando de lo que es los tormentos que habría de pasar a Abraham por causa de su creencia en un solo Dios. Y amigo, como leemos en el Talmud, en Sanhedrin 93, que estamos hablando de las doctrinas de lo que es herejía, va a ser muy pocos que van a tener y aguantar a la fe en un solo Dios, incluyendo dentro del pueblo judío. Van a ser arrastrados a esta herejía de lo que es Menut, en la cual yo he dado mi voz en voz alta. El hasidismo va a lograr acabar con todo el mundo. El misticismo y el Menut que está poseído en ella va a causar lo que el cristianismo comenzó, hasta que todo esté contaminado, como dice en el Talmud. Y este es un gran cosa que la gente no entiende, que está ocurriendo delante de sus propios ojos. Y esto ocurre para que cuando ya todo está ya acabado, ya hay la sanidad, ya viene lo que es la refuá, después que está todo contaminado. Porque ya entonces todo el cuerpo está considerado como muerto, como un leproso. Interesante, ¿eh? La mayoría, no dije que todos. Muy bien. Comenzaron a gritar sobre esto de Kadesh, en la creencia de que había un solo Dios. Cuando esos reyes comenzaron a la confrontación con Abraham, todos comenzaron a hacer lamentación. ¡Ay de nosotros! ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Y ocurrió en los días de Amrafel. Claramente esto se refiere a la muerte de Abraham, hubiese considerado el mundo, la muerte del mundo. En la segunda instancia ocurren los días, como dice en Segunda de Reyes 16, versos 2 al 4, y también Segunda de Crónicas 28, versos 1 al 4. Esto se refiere cuando ocurrió en los días de Ahaz, hijo de Yotam, hijo de Osías, el rey de Judá, Rezín, el rey de Aram, y Peca, hijo de Remalia, el rey de Israel, que vino a hacer guerra contra Jerusalén. Isaías 7.1. ¿Cuál fue la malfortuna que ocurrió ahí? Aram del este y los filistinos del oeste, y consumieron a Israel con sus bocas. Yehudá, esto es una segunda interpretación aquí, que toda la profecía que cayó a Peca, hijo de Remalia, al rey de Israel, Yehudá, esto se refiere, o se estaba refiriendo a la decisión que habría de venir sobre Yehudá. El Midrash explica una malfortuna adicional también y alude a las palabras que ocurrió en los días de Ahaz. El Midrash habla de cuenta de la malfortuna y no tan explícita en las escrituras, como veremos. Y es ilustrado. ¿Qué significa esta parábola? Es comparado con un niño de realeza que toma cuidado por causa o por la ocasión que quiere matarlo. El que lo cuida le dice a sí mismo, si yo lo mato, cancelo mi propia vida para el reino. Más bien, si simplemente me lo llevo y lo crío, si yo me lo llevo y no lo dejo que sea criado o alimentado, morirá por sí mismo. Bueno, aquí vamos a terminar y vamos a continuar todavía en la pesista en la próxima. Shalom.